Pues bien, en la presente exposición comenzaré con una breve introducción terminológica y luego seguiré con 5 ejemplos de mujeres del Antiguo Testamento en las que se desvela y se revela la misericordia divina, tales como la princesa de Egipto en el libro del Éxodo, Rahab en el libro de Josué, Ruth, en el libro que lleva su nombre, la mujer fuerte o de valor de Proverbios 31 y la reina Esther. Y voy a terminar mi discurso pues, con unas conclusiones o unas reflexiones mejor finales. Bien, la revelación de la misericordia divina en la Biblia es amplia, diversa, transversal. En ocasiones queda expresada en términos específicos y otras veces se encuentra encarnada en personajes concretos y en algunas historias narradas. Aunque es más que probable, seguro, porque ya lo he preguntado, que muchas personas, todas las que estéis aquí seguramente, el público, hayáis escuchado o leído sobre los términos bíblicos en los que ha cristalizado la experiencia comunitaria israelita de la misericordia divina, voy a insistir, prefiero insistir, porque me voy a apoyar en ello, en los términos, al exponer los ejemplos concretos de mujeres que he seleccionado. Por tanto, voy a resumir esos vocablos. El primero de los términos hebreos que se aproximan a la idea de misericordia es el verbo hanán y el sustantivo gen. El verbo significa literalmente inclinarse, aunque habitualmente pues, se suele traducir por hallar gracia. Manifiesta la actitud de una persona mayor, superior o más fuerte, hacia otra más pequeña y débil para protegerla y ayudarla. Incluye la benevolencia, la gratuidad y el deseo de prestar ayuda y protección. También significa mirar con amor, fijarse con cariño y complacencia en otra persona. De ahí la expresión hallar gracia a los ojos de, como por ejemplo en Génesis 8, donde se dice de Noé ante Yahvé, o en Esther 5:8, donde se dice de Esther ante el rey Asuero. El término Gesed es el que quizá es el más conocido en relación con la misericordia en la Biblia. Designa la totalidad de deberes que incumbe a quienes se hayan unido por el vínculo de la sangre, de la parentela, de la amistad, de la hospitalidad, de la alianza. Incluye la asistencia, la fidelidad, la lealtad, la solidaridad, el amor entre los miembros de una comunidad. La Gesed es un sentimiento abocado a una acción y concretado en ella. Por tanto, es bondad activa y comportamiento eficaz. Resume y condensa el conjunto de relaciones y actitudes que constituyen y definen, por ejemplo, una verdadera amistad. Actitudes como la confianza recíproca, la mutua transparencia, la fidelidad a la palabra dada y al secreto, la disponibilidad incondicional, el espíritu de servicio, el amor entrañable, la total gratuidad. Las 3/4 partes de su uso en el Antiguo Testamento tienen a Dios por sujeto y el resto lo tienen a los humanos, o sea, el sujeto son los humanos. Es un concepto, por tanto, intrínsecamente relacional. Cuando Dios muestra y ofrece su Gesed, genera una posibilidad de respuesta humana. Tal vez lo más llamativo sea que, además de implicar todo lo que ya he dicho, Gesed está connotado por una generosidad y libertad tales que exceden lo debido. La Gesed no designa nunca lo evidente y lo obligatorio, y siempre tiene que ver, de la manera que sea, con la vida de los otros. El libro de Ruth, como tendremos ocasión de observar de cerca, utiliza el término para revelar la relación misericordiosa de Dios a través de las actitudes de misericordia entre sus personajes, destacando el personaje de la misma Ruth. El vocablo raham y su plural rahamim significan literalmente útero, entraña femenina, seno materno.
Se dice de Yahvé, por ejemplo, en Isaías 49:15, también en otro sitio. La referencia al útero tiene que ver con el apego, con esa íntima relación entre el feto y su madre. Por eso también incluye el matiz de la ternura. Hay términos en la Biblia cuyo significado se aproximan a esta palabra. Es el caso de jamal, un verbo del que nos ocuparemos en el primero de nuestros ejemplos, el de la princesa de Egipto en el libro del Éxodo. En la lengua griega, en los evangelios, encontramos dos términos. El verbo es planizomai, referido directamente al hebreo rahamim, entrañas, útero materno, y eleos, un término griego que significa compasión, piedad. Bien, los términos evidentemente no agotan el concepto, aunque tienen de bueno que lo concretan, lo precisan, a pesar de lo difícil que resulta su traducción a nuestra lengua. Una dificultad que está puesta de relieve por los mejores especialistas, es decir, todos nos encontramos con el mismo problema. Además de los vocablos a los que he aludido, existen otros que se aproximan, se arriman y matizan los citados. Pero en el Antiguo Testamento y en los Evangelios encontramos sobre todo historias que, apoyadas o no en el vocabulario más preciso, muestran y revelan a través de personajes, de acciones, de trayectorias, de intervenciones puntuales y de dinamismos más complejos, lo que sintetizan los vocablos. A mi modo de ver, la revelación de la misericordia divina en la Biblia adopta formas directas e indirectas. La revelación directa atraviesa la Biblia hebrea, a menudo cuando los narradores dan la palabra a Yahvé y éste habla de sí mismo como lento a la ira y rico en misericordia. Aquí a mí nos interesan las formas indirectas, particularmente las que pasan por algunas mujeres y por sus relaciones, tal como son narradas, es decir, a través de las narraciones, ¿no? Repito, para evitar posibles reduccionismos, que tanto unas formas directas como otras, las indirectas, pueden estar o no apoyadas en los términos específicos a los que me acabo de referir. Y comienzo con los ejemplos. Primero, la princesa de Egipto, Éxodo 2, del 1 al 10. En el comienzo del libro del Éxodo y en el comienzo de la historia de Moisés aparecen numerosas mujeres que hacen posible el segundo nacimiento del que va a ser libertador de Israel. Entre estas mujeres, la hija del faraón se perfila como un personaje clave para la identidad de Moisés, la del pueblo y también para el reconocimiento de aspectos esenciales de la identidad divina. La cadena de acciones que orienta la primera parte de la vida de Moisés y cuyas consecuencias serán fundamentales para la liberación del pueblo, arranca de esa emoción activa que acabo de definir como misericordia. La acción, en efecto, da un giro en el capítulo 2, verso 6, con el verbo jamal, muy cercano al raham, al que me he referido. La mayoría de las Biblias traducen jamal por tener compasión o tener misericordia, pero el sentido del verbo es más rico. Comparte aspectos básicos con raham, como la conmoción profunda localizada en el seno que evoca el útero. Pero el verbo jamal se distingue de raham en que subraya con más fuerza el aspecto de dejar a salvo, respetar, salvar al destinatario o destinataria de un destino amenazante. El narrador de la historia de Moisés ha elegido aquel término que, según él, se aproxima más a la finalidad de la acción sobre el niño, la cual a su vez se apoya en este verbo que es central para el desarrollo de la escena y que adelanta para el lector de forma comprimida el futuro inmediato, a medio y largo plazo del niño de Moisés. Recordemos brevemente la secuencia de la escena. Después de que la madre y la hermana de Moisés hayan depositado en el cañaveral del Nilo la cesta con el niño y la hermana se haya apostado a una distancia suficiente
A la espera de lo que vaya a suceder, la princesa baja a bañarse, ve la cesta, manda que se la traigan, escucha el llanto del niño, abre la cesta, se conmociona, lo identifica como un niño hebreo, tomando por primera vez la palabra y comienza a tomar decisiones concretas cuyo final es adoptarlo y darle un nombre. Dicho nombre y la explicación que ella misma ofrece es coherente con lo anticipado en el verbo jamal. A primera vista, la escena puede parecer una historia de generosidad impregnada de ternura, propia, si queremos, del mundo relacional y emocional de las mujeres debido a su predisposición a la maternidad. Así es como socialmente se ha percibido y así es como se ha entendido generalmente en los círculos religiosos. Pero como vamos a ver, el narrador, usando el verbo citado y a través de la misma dinámica de los personajes y las acciones, dota al relato de una potente carga teológica y política. La escena aparece atravesada por verbos y referencias lexicales del campo semántico de la percepción. Si prestamos atención a su estructura y al dinamismo narrativo, podremos ir descubriendo la densidad y profundidad del sentido. La secuencia narrativa encierra, de hecho, dos niveles de percepción, uno más superficial y otro más hondo. El nivel superficial, de carácter sensorial, desencadena el nivel perceptivo más profundo. Y cada uno de ellos, a su vez, se desarrolla a partir del verbo ver. El paso de un nivel al siguiente está marcado por la potente emoción del jamal. La princesa ve una cesta en el cañaveral, la manda a traer y la abre ella misma. En este momento el texto vuelve a mencionar el verbo ver, ra'á, para referirse en realidad a lo que escucha, pues el relato dice literalmente, ve que está llorando. El verbo ver desencadena ahora el nivel perceptivo profundo mediante la respuesta emotivo-activa de la princesa. El narrador dice que se compadece y esta compasión o conmoción profunda genera a su vez una comunicación a través de un diálogo en el que identifica al niño como hebreo y se concreta en una acción de largo alcance que da comienzo en las acciones inmediatas de contratar a la nodriza y más adelante de adoptar al niño ya criado y ponerle nombre. Este relato tiene algunos paralelismos importantes con la escena posterior de la revelación divina a Moisés adulto en Éxodo 3, 7 y siguiente, cuando Yahvé le dice que ha visto la aflicción de su pueblo, ha escuchado su grito y ha decidido bajar, que enseguida se concreta en el envío a Moisés para que libere a su pueblo. Las secuencias de los relatos del Éxodo y los paralelismos entre la escena de la princesa de Egipto y la llamada y misión divina a Moisés ofrecen una perspectiva hermenéutica interesante sobre el personaje de la princesa. El lector o lectora, desde la escena posterior de la revelación divina a Moisés, comienza a comprender en retrospectiva el papel y el sentido de la princesa en el plan de la salvación y liberación del pueblo, porque es que el narrador ha colocado a la princesa como precursora, como prolepsis, como signo de lo que va a suceder.